19:35 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Ramiro, ¿con qué continuamos? Ahora quiero tocar un tema vinculado a las jubilaciones, porque parece que se viene pronto, en algún tiempo, quizás antes del año 2030, ¿no? Un cambio en ese sentido, porque será el fin de las jubilaciones, porque se están dando una serie de hechos en distintos países que me llamaron la atención, ya que distintas noticias, ¿no es cierto?, desvinculadas una de otra, pero que tratan el mismo tema, las jubilaciones, los fondos de jubilaciones, y abarca países muy importantes como Estados Unidos, como Francia, como después puedo dar otros ejemplos como Uruguay, y gobiernos diferentes, ¿no? Tanto el de Uruguay como el de Luis Arce en Bolivia, el kirchnerismo nomás acá en Argentina. Y se está dando esto de ciertas reformas, se están dando ciertas apropiaciones, ¿no?, de algunos fondos por parte de los estados, de los gobiernos, porque con distintos argumentos. Y ahora voy a arrancar por el caso de Estados Unidos, Biden. ¿Qué hizo Biden recientemente? La semana pasada vetó una ley que había sido impulsada por los republicanos, pero había sido apoyada fuertemente y claramente por los demócratas también. Una ley que buscaba proteger básicamente los fondos de los estadounidenses para las jubilaciones futuras, las futuras jubilaciones. Y esto, bueno, ha causado un revuelo también en Estados Unidos. Es el primer veto que realiza Biden, porque dice que esta apropiación, ¿no?, de estos fondos para las jubilaciones obedecen a preocupaciones sociales de izquierdas como la lucha contra el cambio climático. Esa es una de las razones por las cuales Biden la vetó. Para el caso de la emergencia climática, en lugar de obtener, ¿no es cierto?, el mejor rendimiento para los ahorradores, por lo que no deberían formar parte de las transacciones financieras, no debería formar parte estos fondos para cubrir agendas políticas radicales. Así incluso lo dice el senador Manchin, que es incluso demócrata. Es decir, él mismo critica a Biden de la decisión que ha tomado. Incluso aparte de todo esto, grandes firmas de inversión como BlackRock aplaudieron esta normativa, que el gobierno de Biden la enmarca como un impulso financiero a los inversores preocupados por el riesgo climático. Entonces, se han apropiado de las jubilaciones. Se podría tumbar el veto presidencial, pero sería necesario el apoyo de los 2/3 de las dos cámaras. Es complejo el tema y todavía se está desarrollando, pero ya hay un indicio de que a la gente, no solamente los bancos le van a quitar el dinero tarde o temprano, y está pasando. Ya no van a tener la liquidez para le van a dar otra solución, supongo, algún ingreso universal, supongo que será esa la idea con la que vienen, ¿no? Un ingreso universal en vez de una jubilación, todos por igual, ¿no es cierto? Y por supuesto, todo digital, todo digitalizado, todo en ese sentido como tiene que ser. Ahora, eso sí, que tienen un déficit, lo tienen, y que tienen un problema grave en Estados Unidos, y tienen que cubrirlo de alguna forma. Y hablando de déficit, nos vamos a Francia, el otro país que tiene problemas, porque como ya tocamos este tema un poco, la reforma de pensiones que impulsó Macron, que fue aprobada sin el voto del Parlamento, que es la Asamblea Nacional Francesa. Macron pasó por encima de la Asamblea Nacional Francesa, no discutió la ley, no intervinieron los legisladores para aprobarla o rechazarla, y directamente él decidió subir la edad mínima de jubilación hasta de 62 años a 64. Entonces, acá también podemos encontrar un cambio que lo dice Macron también basándose en el problema económico que tiene Francia, el deficitario. Es un gobierno deficitario, tanto Francia como el resto de los gobiernos, por supuesto, en el occidente. Y terminó impulsando esta medida por la fuerza, por un decreto, aplicando un artículo especial de la Constitución francesa, que es un artículo que no se utiliza generalmente y que le llaman la opción nuclear, porque si vos accionás este artículo, lo aplicás, podés terminar saliendo del gobierno. Bueno, se hizo una moción de censura
contra Macron, que lamentablemente por 10 votos de la Asamblea Nacional Francesa no pudieron aplicar la moción de censura. Esto hubiera obligado a Macron a renunciar y a todo su gobierno. Bueno, por 10 votos ahora hay una batalla campal en Francia todos los días, con imágenes que yo no veo que condenen Naciones Unidas, grupos de derechos humanos, porque los videos están claros, ¿no? Cómo golpean a personas mayores incluso, como se puede ver en algunos videos, a mujeres. He visto a mujeres recibiendo garrotazos de la policía. Es decir, Macron, el dictador, utiliza sus fuerzas de seguridad, sus fuerzas policiales para aplicar estos decretos, ¿no? Estos decretos dictatoriales, autoritarios. Eso sí, a otros países, si hay represión en Irán, bueno, directamente allí todo el mundo se hace eco de lo que está ocurriendo y condenan un poco más y al país lo invaden, ¿no? Si eso pudieran hacerlo, lo harían. Así que, bien, en ese sentido, el dictador de Macron. Vamos ahora a ir, por ejemplo, a otro país. A otro país vamos a ir a Uruguay, ¿no? Y un gobierno liberal, la calle Pou, ¿no? Muy aplaudido por algunos, ¿no? La central sindical ya está hablando acerca de parar, ¿no es cierto?, y marchar contra las reformas en las jubilaciones, porque la calle Pou también tiene esa idea de aumentar la edad de la jubilación, ¿no? Pasar de 60 años a 65. Una especie de Macron también, ¿no es cierto? Dicen que es un proceso gradual, quiere hacerlo gradual, gradualismo, palabra que en Argentina se sintió en algunos años atrás, hace un gobierno atrás, ¿no? Hablar de gradualismo. Pero bueno, la calle Pou también está metido en este juego, por supuesto, la derecha, como le dicen, centro derecha, lo que sea. Y también se esperan protestas y posiblemente alguna represión por parte del gobierno de Uruguay, por parte de la calle Pou, como hace Macron, al estilo... y en Estados Unidos no lo vemos aún a ningún tipo de protestas de este tipo todavía, pero bueno, tienen bastante los estadounidenses con qué lidiar en este momento. Y después de esto, digo, un argumento que se da acerca del déficit es que la población económicamente activa, o más allá de que incluya a quienes están buscando empleo, estamos viendo cómo la población envejecida es cada vez mayor y la población, los nacimientos son cada vez menos. Entonces ahí tenés un problema de caja, básicamente, económico, ¿no es cierto?, financiero, de cómo hacer luego para aportar, ¿no?, para las jubilaciones futuras. Entonces lo están viendo. Gobiernos que promueven el antinatalismo, ¿no es cierto?, promueven el aborto, promueven todo tipo de estas medidas criminales, después le terminan saliendo en contra a sus propias economías. Les sale caro, al Estado les sale caro. Y también se da este déficit en el gobierno de Bolivia, por ejemplo, un gobierno diferente, ¿no?, podríamos decir, el de Luis Arce, que también capturó los fondos de pensiones bolivianos la semana pasada. Ahora esto se da en un mes. Todo esto se está dando en un mes. Capturó los fondos de pensiones bolivianos como un salvavidas porque hay un déficit creciente, dice, y las fuentes de financiamiento están cerradas. Otro problema más, que en este caso se trata de Bolivia, con un gobierno como el de Luis Arce, izquierdista. Y por otro lado, para llegar y para terminar con los ejemplos, porque son muchísimos, pero vamos a terminar con el de Argentina. También Sergio Massa, que en su momento fue titular de ANSES, ¿no? También en su momento, y había hecho un anuncio hace 15 años, un anuncio muy concreto, que era la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que hoy vuelve a estar en este centro de la polémica, ya que, como titula algún medio de Argentina, fue un movimiento audaz de quedarse con este dinero, ¿no es cierto?, con estos fondos, para ver si se puede sostener el gobierno unos cuantos meses, unas semanas, hasta diciembre, ¿no es cierto? Y en aquel momento el fondo, decía Massa, busca que nunca más en la Argentina, para cerrar las cuentas públicas, se use el descuento a los jubilados. Parece que lo volvió a hacer. Todo vuelve, ¿no? Todo lo vuelven con las mismas recetas, como ellos dicen, del FMI. Bueno, ellos son los mismos ajustadores seriales. No se diferencian en nada de Biden ni de Macron. Occidente, decadente en ese sentido, va unánime. Tanto la izquierda como la centro derecha como la derecha van todos por el mismo lado. Y si tienen que sacar a la fuerza de seguridad y reprimir a la gente, lo harán con toda dureza posible. Eso sí, después se van a quejar de las violaciones de los derechos humanos en Rusia, en China, en Irán.
la hipocresía total. Pasaron 15 años de aquellas palabras y no quedó nada. Y ahora se apropian, digamos, de estos fondos. Tampoco dicen nada, ¿no? Parece que los medios... No hay un escándalo, no hay gente tirando piedras al Congreso, no hay gente tirándole piedras al despacho de Massa, no hay gente pidiendo la renuncia de nadie, pero los jubilados pagan todo y pierden todo. Así que el futuro, digamos, a nivel en Occidente es bastante oscuro en ese sentido. Veremos cómo termina dando, qué resultados termina dando. Parece que van a tener que asistir a esto, ingreso universal o algo por el estilo, ¿no? Pero prepárense, obviamente, para los próximos años más difíciles. Lo estuve escuchando algunos. El mismo Banco Mundial dice que se viene una severa crisis a nivel mundial, un cero crecimiento económico a nivel mundial en la próxima década. Así que vamos a llegar sin nada, como dice el eslogan, ¿no? Vamos a llegar sin nada, pero en algún momento quizás seamos felices, como dice el Foro Económico Mundial. Así que a prepararse para la lucha que viene. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción del video están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.